era hechos por algunos de la industria del tabaco relacionados con la influencia del medio ambiente y el tabaco, y fueron patrocinados por estas industrias, diseñados para influir en la comunidad respecto del cáncer de mama. Así que cuando iniciamos en este proyecto, y siendo una investigación muy preliminar para el término cáncer de mama, nos mostraron que había más de 55,000 documentos en la biblioteca de la industria del tabaco relacionados con el cáncer de mama. Así que, para hacer el trabajo de este trabajo exploratorio sobre el marco de tiempo de un año y el propósito que teníamos, pudimos juntar este equipo interdisciplinario increíble en conjunción con el ámbito de todos los archivos que había. Y el involucrarse de los equipos que abogan por el bienestar, la epidemiología del seno, las ciencias de la biblioteca, el control del tabaco, el centro de UCSF Earth Center. Rápidamente, la forma como lo abordamos rápidamente, en el círculo azul vemos, primero, el ámbito muy grande de ver el cáncer de mama, el segundo trimestre y el cuarto trimestre, tercer y cuarto trimestre. En el segundo es revisión de documentos en profundidad. En el tercer trimestre, identificación y delineación de hallazgos. Y en el cuarto, diseminación de los resultados, incluyendo el análisis social y situaciones de análisis en el cuarto trimestre. Así que iniciamos tratando de tener un sentido de cuáles eran los factores clave y los eventos de la industria que llevaba al cáncer de mama, y encontramos más de 50 puntos clave a lo largo de los años del 69 al 2015. Y a la izquierda hay un ejemplo del informe del 69 del Departamento de Salud, Educación y Bienestar respecto de la Comisión del Secretariado de Pesticidas y su relación con la salud en el medio ambiente, hasta la evaluación del potencial cancerígeno del glisofato, que es el informe final del 2015. Y este fue medido por el Comité de Revisión de Evaluación del Cáncer y los efectos de la salud de la división. Después de nuestro inicial ámbito, nuestro equipo quiso identificar, y no pudimos explorarlos todos en el tiempo que teníamos. Así que seleccionamos fumar, el humo del tabaco en el medio ambiente, el reemplazo de la terapia hormonal, el glisofato, el benzaíno, el DDT y la somatropina de bovina recombinante y la dieta de grasas. Así como compañías como Monsanto, Reynolds Tobacco, Wiersta, compañías como American Petroleum, el American Chemistry Council, ExxonMobil, Shell, y así como el Concilio de Ciencias y de la Salud americano y el Instituto de Ciencias de la Vida Internacional, para mostrarles un par de ejemplos de los documentos. Este primero se relaciona con Monsanto y sus productos, que son el uso de somatropina bovina y que se encuentran en la leche y que traen el cáncer de mama. Esa es una interacción entre Monsanto y el doctor Frederick Stairs, que es el jefe del Departamento de Nutrición
la fecha arriba es marzo 15 de 1995 y es un fax que llegó de Monsanto al doctor Stair. Este recibió una llamada de Lisa Watson, que era la gerente del Departamento de Asuntos del Consumo, y Monsanto en los 90s ayudó a construir una propuesta de ley que fue presentada en la legislatura del estado de Massachusetts al siguiente día. Monsanto proveyó al doctor Stair con una carta modelo donde que se considera que impositiva, que está imponiendo de manera muy acentuada, que decía que Monsanto apoyaba, y esta ley, este modelo de ley de esa carta, muestra el nombre de un pediatra muy prestigiado que también decía: estoy al tanto de los intentos de algunos individuos mal informados aquí en Massachusetts que quieren enlazar el uso de BST con las preocupaciones por la salud humana, especialmente el cáncer de mama. Así que el doctor puede acercarse a dos profesionales muy prestigiados para que apoyaran su caso. Y luego podemos ver la siguiente comunicación del 24 de marzo del 95, donde el doctor Stair recibe una nota de gracias de Monsanto diciendo: gracias por oponerte a la legislación en Massachusetts. Y algunos de los miembros hicieron referencia a esto. En realidad, el doctor Frederick Stair estaban actuando como consultores a la par de Monsanto ese año. Así que en los siguientes años voy a compartir unas diapositivas con hallazgos muy significativos para darles un sentido respecto de lo que contienen. Hay mucho más exploración aquí y solo vamos a rascar por arriba, iniciando con algunos de los hallazgos de la industria del tabaco y del Instituto del Tabaco, así como el Consejo de Investigación del Tabaco, si están aquí con nosotros hoy. Ella identificó por lo menos 13,000 documentos de organizaciones que estaban apoyando la investigación del cáncer en pecho. 300, por lo menos 38 publicaciones de investigación. Y en estos periodos de tiempo, en ambos, hablaban de dos asuntos diferentes, entre 1970 al 90 y del 90 en adelante. Decía que había información relacionada con los no consumidores de tabaco para riesgos del tabaco, que incluía genético y el metabolismo del estrógeno. También capitalizaba sobre aromatizantes, inhibidores del contenido del humo como un aromatizante para inhibir el contenido del humo, que tenía efectos de cáncer de mama positivos, así como estudios epidemiológicos de la mortalidad de cáncer de mama en contraste con el cáncer de pulmón. Y luego, en los 90s, la industria hablaba acerca de las críticas metodológicas de los estudios epidemiológicos. Y en los 90s, los documentos de investigación mostraban información respecto de investigación pagada, que mostraban también de la terapia hormonal, proyectos nuevos sobre terapia proteasa de proteína y la vitamina D como terapias. Un segundo vistazo a los hallazgos de la industria del tabaco presentado por Eric Crosby y su equipo identificaron por lo menos y las respuestas de R.J. Reynolds llevaban a 1997 y 2005 las agencias de protección del medio ambiente para el medio ambiente, el efecto del humo del tabaco en el medio ambiente.
Eric caracterizó sus hallazgos como mal dirigidos y mostraban subrayaba como las causas de cáncer de mama incluía el uso de alcohol, las masas, el índice de masas en el cuerpo, el estatus postmenstrual y premenopáusico y los efectos reproductivos. Y relacionado con el estudio del 2005, veían, y que hablaba de este informe, las compañías de tabaco, sus esfuerzos más fuertes eran estrategias de negar y la supresión de pruebas. Eso incluía tácticas similares que criticaban otros estudios que habían encontrado una liga entre el humo de segunda mano, y el cáncer de mama, y estaban hurgando dentro de la habilidad validez del diseño de la investigación y el tamaño de las muestras. Respecto de la industria del fósil, este proyecto fue presentado por Wyatt Ayers. Pudo identificar 250 documentos que hablaban de Shell Oil y otros contrataron a Environ Corporation para de forma generalizada sabotear los modelos animales y humanos relacionados con la exposición del bencino y el cáncer de mama y los tumores de ovario. Estos tienen una oficina en Houston. También encontró otros documentos relacionados con Wyatt. Encontró que había una campaña de relaciones públicas en respuesta a las pruebas que Premarin aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Y luego también encontró que por lo menos 250 documentos de Monsanto que habían contratado a Sustainalytics para mitigar el impacto de el trabajo de investigación de la Agencia Internacional en el informe de cáncer, que tenía muchas cosas negativas, pero también estaba relacionada con el cáncer de mama también. Y luego, saltando y viendo a los documentos del archivo, y esta fue mi porción del trabajo de investigación, encontré que la dieta de grasa, hay 250 documentos y esto está a lo largo de la colección de la biblioteca de la industria del tabaco. Estaba preocupada sobre esta grasa animal y que hablaba de cómo se encontraba involucrada la influencia y las recomendaciones de dieta y el interés que tenía de llevar la culpa al cáncer de mama respecto de la grasa en la dieta. En los 90s, relacionados con DBT, había 150 documentos que mostraban que el Council Americano de la Ciencia y la Salud y el Instituto de Ciencias de la Salud Internacional de forma secreta se habían involucrado con los líderes de la Escuela Médica de Mount Sinai y de Harvard para criticar evidencias que ligaban los residuos de DDT con alimentos y el cáncer de mama. Ese año Monsanto reclutó expertos del Hospital General Massachusetts y Harvard para presentar una propuesta al Congreso del Estado. Las conclusiones y recomendación es que los documentos de la industria en su biblioteca está llena de una gran fuente de datos relacionados con la exposición al medio ambiente y el cáncer de mama. También hay mucho más sobre cáncer de mama, asuntos sobre cáncer de mama para explorar. Esto tiene también trabajo de investigación por el que se recibieron fondos.
que es opuesto a nuestros intereses. Y entonces, la manera en que esa acción continúa velando nuestros eventos es a través de su conflicto de intereses. Es algo que Kristen mencionó anteriormente, luego de reportar nuestros hallazgos, de cómo podemos abogar con las organizaciones, la gente que está haciendo el trabajo y no quieren caer bajo la industria. Así que esto realmente tiene una póliza de control cuya corporación incluye el tratamiento de cáncer del seno y los productos y servicios que son conocidos como dañinos. Algunas de las cosas que eh, eh, pueden ser están ahí en la pantalla. Algunas de las cosas que pueden ser de ayuda. Y eso puede ser estamos trabajando con este grupo para informar algunas de las preguntas que están siendo buscadas a través de la biblioteca. Y una vez teníamos evidencia de las tácticas, hicimos unos grupos de encuentro con la comunidad trabajando con la industria del tabaco para informar diseminación de esa información que hemos hallado. Y lo dividimos en tres. Una era acerca de la industria del tabaco específicamente, otro acerca del grupo químico que iban siendo explorados y el tercero acerca de farmacéutica y comida. Y entonces eso caía bajo el RBST y la grasa dietética. Una de las cosas importantes que hallamos es que la industria tenía un buen uso de las tácticas mm, durante varias generaciones. Otro era que identificamos que habían muchas similitudes y diferencias a través de las industrias, de la manera en que respondían. Y eso fue algo sorprendente. En adición a eso, identificamos que esto era un recurso eficiente para empezar iniciativas. Y por último, de hecho no último, pero también expresaron el deseo de buscar información en la práctica científica. Y esto podría ser de uso en la abogacía. Y estas compañías también estaban recibiendo dinero de los líderes en la industria. Y por último, estaban utilizando información para que los que abogaban tuvieran lo que necesitaban cuando solicitaban información. Esto es lo primordial que vemos cuando estamos teniendo nuestros grupos de enfoque. En total, como organización que aboga, estamos buscando compartir más acerca de cómo podemos ayudar. Así que le damos la bienvenida. Y podemos hablar con ustedes más adelante a medida que vamos trabajando con esto y viendo los documentos que puedan eh, interesarles en algún momento. Esto es todo por ahora.
Muchas gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas. Una de las preguntas es, en Massachusetts, ¿había algo que pueda usted mencionar? Gracias por esa pregunta. ¿Hubo evidencia de Monsantos a Harvard y ha habido comunicación de seguimiento donde vemos que Monsanto recibió una donación después de que ocurrió este incidente? Y Monsanto será un contribuidor regular en Harvard, quizás desde el 1930. Podemos encontrar copias de los cheques y ver la relación. Esa es una buena pregunta la que hace usted. Ah, una cosa a lo que le podemos dar seguimiento realmente para ver de qué manera fueron utilizados estos documentos en esa discusión. También pueden ver documentos de seguimiento en adición a eso, yendo de una parte a la otra de Monsantos, explicando cómo fue que esta relación avanzó. Gracias, Christian. Hay una pregunta. ¿Por qué no aceptar una donación de las personas que ayudan con la salud? Por favor, explique por qué es que no lo hacen. Mayormente es que la Mama del Seno como organización no quiere no quiere estar ligado con ninguna aseguranza. Eso, eso entonces sería un problema porque no podríamos criticarle en ningún momento. Si hubiera algo que ellos tuvieran que mejorar, no lo podríamos decir. También ha habido mucho trabajo en los últimos años y la organización eh, ha tenido que ser crítico de algunas iniciativas que ellos han interpuesto y mantenerlos neutrales. Es importante mantenernos en una posición donde tengamos la capacidad de no ser comprados o silenciados por el dinero que estamos recibiendo de alguna entidad. Por eso es que lo hacemos y espero que eso responda a su pregunta. Bien, no hay más preguntas. Gracias, Sheila, y gracias, Christian. Ahora vamos a escuchar a André da Silva, quien nos va a hablar acerca de los documentos y cómo se relacionan con el control de tabaco en Brasil. Saludos a todos. Gracias, Neftalí. Mi nombre es Andrés Silva. Trabajo con los agentes de regulación en Brasil y estoy aquí para mostrar cómo es que esto es importante y cómo de una manera estos documentos pueden ser ayudados para controlar las pólizas de control de tabaco fuera de Estados Unidos. Brasil es el país más grande del mundo con 213 millones de personas y
Brasil es uno de los líderes en control de tabaco. Y esto es muy impresionante. Y los agentes de control son responsables por este servicio y el control de tabaco en Brasil es reconocido por todas las compañías en el mundo como líder global. Y los números muestran cómo es que esto ha surgido. Esta gráfica muestra la verde muestra la prevalencia en Brasil y la azul en Estados Unidos. Esa línea verde es Brasil, la amarilla es el mundo y la azul es Estados Unidos. En 1996 se hizo la primera prohibición para mercadeo. En el 1999 se creó una visa para regular y fue la primera vez en todo el mundo para controlar el tabaco. Y ese mismo año, Brasil implementó la necesidad de registrar los productos de tabaco con regulaciones de salud. En el 2001, Brasil fue el segundo país en el mundo para implementar esas advertencias en tabaco en sus paquetes y fue el primer país para quitar eso de bajo, poca nicotina, menos nicotina, etcétera. En el 2002, Brasil prohibió comidas que imiten el tabaco, como chocolates en forma de cigarrillos, etcétera. Y en 2005, Brasil tuvo la Convención para el Control de Tabaco. En 2009, Brasil prohibió los cigarrillos electrónicos. En Brasil, los dispositivos electrónicos incluyen los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco. En el 2011, Brasil prohibió el uso de aditivos en el tabaco. Y aquí puede ver usted cómo se puede usar para prohibir y regular. En el 2013, Brasil prohibió juguetes y productos dirigidos a estética de tabaco. En el 2018, Brasil limitó la venta de productos de dulces y otras cosas para niños junto con productos de tabaco. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto en Brasil para prohibir? Lo primero es anticipar las estrategias. Por ejemplo, el mercadeo se dirige a grupos especiales, mujeres y niños, crear algunas prácticas y prohibir eso son buenos ejemplos. Leyendo y auscultando los documentos de tabaco y responder a alegaciones en los tribunales acerca del control de tabaco. Como mencioné, se reguló el aditivo en los tabacos desde el 2010 hasta el 2013. Y tuvimos en Brasil una oposición grandísima de la industria del tabaco, pero ellos apoyaron la conceptualización y el desarrollo. Entonces, aquí muestro cómo es nuestra regulación, es distinta a lo que es en Estados Unidos y en otros países, porque los aditivos de tabaco en Brasil son distintos de otros países. En Brasil,
lo que se prohíbe es cualquier aditivo que pueda cambiar las características sensoriales del producto. Entonces, un aditivo que se usa para evitar la fuerza del tabaco no está permitida. Y los sabores no están permitidos. Adicionalmente, aditivos como vitaminas y minerales no están prohibidos, estimulantes no están prohibidos, pigmentos, olores de frutas o sabores de frutas y vegetales, endulzadores, amonia, todo eso está prohibido. Los documentos que tenemos tienen mucha información acerca de cómo los tabaqueros cambian los sabores para atraer usuarios nuevos. Y claro, nos, nos oponemos a eso porque ellos son impresionantes de la manera en que son creativos. Y básicamente ellos abogan, usan Congreso y a veces estos congresistas ayudan a retardar el progreso o a buscar que este progreso se detenga. Y disculpen porque lo que estoy mostrando está en portugués, pero hay congresistas, y los mencionamos por nombre, quienes tratan de retrasar este proceso. A veces utilizan cosas científicas que no son ciertas. A veces presentan reportes donde dicen que las cosas no funcionan, que no hay un impacto sobre la salud pública y dicen que son medidas innecesarias porque la gente no están atraídos por los aditivos que se le impactan o se le imparten al tabaco. Tratan de manipular la opinión pública y dicen que si la industria tabaquera se cae, esa industria va a sufrir, corre en peligro, la producción de tabaco está en peligro, ese tipo de cosas. Y como mencionamos, ellos tratan de detenernos, pero no solamente utilizando estas maneras, sino incluso enviando cartas y formularios. Y en una ocasión enviaron más de 127,000 cartas. No estoy hablando de correo electrónico, estoy hablando de cartas que se envían por correo. Teníamos que abrirlas cada una, incluirlas en nuestro proceso. Y claro, litigación. Entonces ahora estamos mostrando cómo en este proceso no tenemos tiempo para enseñar todos los argumentos que trae la industria tabaquera. Pero sabemos que los cigarrillos los presentan como algo atractivo, como mentol y clavos. Son las excepciones. Entonces, dicen ellos que nada más este tipo de cigarrillos no tienen atracción, solamente los que tienen otros sabores que no es clavos o mentol. Pero claro, cuando hicimos nuestros estudios, encontramos estos estudios. Estos estudios entre los escritos Ese de documento ellos. es muy interesante porque
Muchos productos mezclados muestran productos de mentol para caracterizar el sabor y no tendrían que tener un efecto enfriante. Es en este nivel donde está el intento y agregarle un limpiador después de terminarlo. Debajo del sabor característico no ha cambiado el sabor del producto y eso no es verdad. Y acerca de los cigarros de mentol, en realidad no necesitamos hacer trabajo de investigar directamente en los documentos porque hay suficientes papeles, documentos publicados usando los documentos de la industria del tabaco acerca de cómo los cigarros de mentol se usan para facilitar la situación de fumar y cómo el mentol se usa para atraer nuevos fumadores. El otro alegato usado por las compañías del tabaco es hacerle imposible a la mezcla de cigarros mezclados que funcionen sin aditivos. Un tipo es la mezcla que es una distinta mezcla de tabacos. Burley tabaco oriental, por supuesto, usan tabaco reconstruido déjame facilitar la explicación. La mezcla de cigarros americanos se mezcla de 3 tipos de tabaco diferente. Y la compañía de tabacos alegan que es posible hacer la mezcla de cigarros americanos sin aditivos. Un tipo del tabaco, el tabaco Burlington usado en los cigarros normales, se necesita azúcar para procesar, pero no es posible usar tabaco de barley para hacer cigarros. En los documentos emitidos por la industria del tabaco, primero encontramos documentos la mayor parte de estos ingredientes que son cocoa y azúcar se usan para mejorar el sabor y el aroma. Pero el azúcar no cambia ni altera el sabor del producto y el otro se usa para cambiar el sabor asociado con el humo como mentol. Y este documento es acerca de las mezclas sin aditivos. Encontramos que en las patentes es acerca de cómo hacer el caso en proceso. El caso, bueno, una parte del proceso del tabaco para hacer la mezcla de los cigarros americanos es una patente y esta patente es acerca de cómo hacer los cigarros de mezcla americana sin azúcar, que es el tabaco Burley, pero sin azúcar. Desde el 2006, del 96 las compañías saben cómo hacer cigarros sin aditivos y sin azúcar. Otro alegato es porque son muy importantes aditivos en la manufactura del cigarro, especialmente cuando hablamos del sabor. Estos aditivos como cocoa, licorice, no son usados para cambiar o mejorar el sabor del tabaco. Así que el alegato es que estos aditivos se usan para reemplazar los sabores perdidos cuando se cura el tabaco. En realidad tomas la hoja, le quitas el agua, pero cuando ves a la industria del tabaco, los efectos del cocoa y el licorice en los cigarros, los documentos son muy claros. La cocoa o el cacao, ¿qué hace? Agrega capas de sabor y mejora el humo. Y el licorice imparte notas de sabor de madera y lo hace más profundo, más fuerte.
Nada de esto imparte nada que ver con el sabor, pero esto no es verdad. Y el estatus de la regulación en una injunction, que no es otra cosa que algo que paró la sentencia, le permite a las compañías grandes mantener, vender productos de tabaco con aditivos. Que demanda o no que se regule el tabaco, pero han tomado aspectos que ya no son aceptables y el alegato es que los aditivos no hacen el producto más atractivo o la discusión sobre los niveles de aditivos es la buena parte. Y el alegato para cambiar esta comprensión de los tribunales explican los documentos de las compañías de tabaco. Es una gran oportunidad en Visa para aprender cómo los cigarros se hacen y cómo las compañías de tabaco usan los aditivos. En estos documentos son documentos que muestran en la industria que es una herramienta muy poderosa para apoyar las regulaciones de forma efectiva. Y las lecciones aprendidas por el éxito de las regulaciones en el Brasil son lecciones aprendidas. Son estrategias usadas de forma universal. Muchas personas de habla inglesa no hacen el trabajo de investigación de estos documentos porque encontramos documentos que pudieran ser de interés o se está congelando la transmisión del señor André Luis. Bueno, sigo leyendo. Hay más trabajo de investigación y estratégicas de la industria en países en desarrollo. Los documentos de la industria para identificar y regular nuevas tecnologías. Los documentos de la industria del tabaco son un trabajo de investigación muy, muy importante, muy bueno. Pero en estos usted encuentra el principio de la definición de la tecnología, nicotina sintética, el desarrollo de saborizantes. Podemos encontrar también algo en los documentos de la industria del tabaco y algunos de estos son muy, muy educacionales. Porque ahora yo sé cómo los sabores los fabrican, porque los documentos son muy descriptivos y los documentos de la industria del tabaco son para mostrarnos cómo la industria del tabaco los desarrolla. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, si tienen preguntas concernientes a esto, siéntanse libres de hacerlas. Veo una pregunta. Ok, ¿cómo la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos, pelea con estas políticas? Ok, dice, voy a invertir la respuesta para hacerla más fácil. La Visa es una agencia regulatoria que está enlazada con la Administración de la Salud, pero no está supeditada a la salud. Es una agencia regulatoria. Es similar, por supuesto, es difícil de comparar las estructuras, pero es similar hasta cierto punto a la Administración de Drogas y Alimentos, FDA para los estadounidenses, pero no es FDA y Visa, no es lo mismo. Acerca del fundamento, déjame ver si te entiendo la pregunta. Si los individuos en otros países, los fondos, estamos hablando
el estatus de visa, el estatus del trabajo en visa, o está hablando de la fundación de los fondos para visa. En realidad, en 1999, el antiguo ministro de la Salud estaba muy involucrado en el control del tabaco y al mismo tiempo el Brasil enfrentaba un gran problema de la calidad de los medicamentos. Y el gobierno de Brasil en aquel momento decidió abrir una agencia regulatoria que regulara los medicamentos y los alimentos. Pero el antiguo ministro de la Salud, como decía, él estaba muy involucrado con el tabaco y quiso agregar a esa agencia alimentos, medicamentos y el tabaco. ¿Por qué incluyeron el tabaco en visa? En ese momento, FDA tiene la misma estructura y dentro de la Administración de Drogas y Alimentos, Estupefacientes y Alimentos, usan esta es una muy buena forma de abordarlo. Y otra es de Paulo Correa, y es un muy buen amigo de Brasil. ¿Qué piensas que puede hacerse para terminar el quitar los aditivos a los cigarros para siempre? Creo que en este momento es una pregunta más apolítica. Tengo que realzar la importancia, en mi experiencia, la importancia de los doctores médicos en el control del tabaco en el Brasil, porque al principio, al inicio del control del tabaco en el Brasil, cómo se involucran los médicos del Brasil es distinto de otros países, porque tenemos una sociedad civil y hay distintas organizaciones, aún de la salud, en Brasil. El control del tabaco se inició con los médicos. El poder político que los médicos políticos tienen en el Brasil es ahora mucho más. Es una presión política, especialmente de la Asociación Médica y los sindicatos del trabajo y otros profesionales y otras asociaciones como la Asociación Brasileira del Alcohol y de Medicamentos. Creo que hoy es la presión política porque esta está al final de alguien que quiere juzgar el proceso. Y hasta este punto, estamos en estos pasos. Creo que es el inicio de la sociedad como la escuela vieja, el abocar en el Brasil para terminar con esto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No más preguntas? Naftali, queda tu consideración. Y muchísimas gracias a los asistentes y por la invitación a esta conferencia. Muchísimas gracias, Andrei. Excelente presentación. Tenemos unos cuantos minutos antes de que tomemos un receso. Cortamos de las 11:45 al mediodía. ¿Alguna otra pregunta para alguno de los presentadores? Si no hay más preguntas, entramos en receso. ¿Alguna pregunta? Veamos. No. Regresamos a las 12 en punto. Y tenemos a Cage y Rachel